prepárese para hablar en público, preséntese usted mismo. Véase frente a su espejo y dígase, haga cuenta y caso que está frente a un espejo usted. Y repita conmigo, dígase, te amo. Te amo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te abrazo. Te abrazo. Sos mi mejor compañía. Deseo tanto tu compañía. Me agrada tu compañía. Eres especial. Eres fenomenal. Eres el mejor vendedor del mundo. Eres el mejor empleado de la empresa. Eres el más responsable. El más. Estamos. Si usted quiere hablar en público con eficacia, le recomiendo primero, llénese de Dios. Si usted se llena de Dios, se va a llenar del amor de Él y va a hablar con amor hacia los demás. Hablará con propiedad, pero con amor, inclusive si está hablando con su esposa, porque Dios nos manda a amar a nuestra esposa, y amar significa escucharlas, comprenderlas,